Hoy estoy con entusiasmo para poder transmitir una pepa de oro importante para todos los interesados en inversiones en bienes raíces. Voy a sacarme los lentes porque los lentes son de lectura. Y una pregunta que me han venido haciendo en estos últimos meses es una forma de invertir en bienes raíces. Me lo han preguntado en Perú, me lo han preguntado en Bogotá, en Colombia, en Ecuador, en México, y me van y quieren mi opinión, quieren mi opinión. Entonces, yo voy a dar mi opinión respecto a un tema muy concreto donde se están abriendo empresas y donde existen empresas. En realidad estas empresas siempre existieron y toda opinión siempre es discutible. Pues en base al conocimiento que tengo y a mi opinión es lo que voy a dar respecto a las inversiones de préstamos entre particulares, de préstamos con garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué está pasando? Me pasaron una publicidad donde indicaban que inviertan en bienes raíces o hagan una inversión segura a una tasa de interés que iban a recibir aproximadamente del 28% anual, y me indicaban que el propósito era, escuchen a todos mis seguidores, 28% anual, y que era seguro 100% que iba a recibir 28% anual por, por el capital que la persona colocaba en esta empresa. ¿Cuál es el sistema? Vamos a explicar en detalle para que podamos estudiar esta modalidad que algunos inversionistas están invirtiendo su dinero y muchos quieren mi opinión porque está vinculado a los bienes raíces en parte, y por otro lado porque soy abogado. Y vuelvo a repetir, mi opinión podrá ser discutible y en sus comentarios ustedes podrán hacer las preguntas o lo que piensan. Bien, hay un sistema que los bancos tienen que cuando prestan el dinero, ¿correcto? Prestan el dinero, tú le otorgas en garantía una propiedad, un departamento, una casa, un local comercial, un terreno tuyo o de un tercero, que puede ser de un familiar. Entonces, el banco en realidad no le interesa tu propiedad. Al banco lo que le interesa es que tú puedas pagar esas cuotas. Y por tanto, el banco no solamente manda un valuador o un perito a ver la propiedad que tú le vas a dar en garantía, ¿correcto? No solamente basta eso, ese es parte del procedimiento, sino que además de eso, y lo que más le importa es cómo vas a pagar tus cuotas durante esos 10 años, durante esos 5 años, durante esos 2 años, el tiempo que estás pactando con el banco. Al banco lo que le interesa es que efectivamente tú no seas un cliente de riesgo. Al banco lo que le interesa es que esto, tu expediente, lo pasa a una área donde, donde ven la parte económica, el flujo de caja de tu negocio, donde hacen un estudio cómo estás en el sistema financiero. Estás en azul, estás en rojo. ¿Cuál es tu giro? ¿Cuál es el mercado que tú tienes? La probabilidad de tu giro a que crezca o no crezca. Es decir, hacen un estudio financiero de tu negocio o de tus ingresos. ¿Cuántos ingresos hay en tu familia? ¿Qué gastos estás teniendo para efectos de poder pagar la cuota? ¿Qué porcentaje de tus ingresos va a significar esa cuota mensual? Y si esa cuota realmente no está perjudicando lo más esencial de tu familia. Es por esa razón que tú puedes tener la casa más grande o el departamento más grande, pero te rechazan tu solicitud de crédito por razones de que no calificas para efectos de poder pagar las cuotas. Eres un cliente en riesgo, ¿ok? Eso es lo que normalmente hace la banca. Y obviamente la banca tiene la tasa de interés más baja en el mercado de préstamos
dependiendo en qué país estás. Si estás en Perú, estamos pasando por un momento donde hay tasas de interés hipotecario del 8, 9, 10%. Mucho dependerá de muchas estrategias financieras que no es el propósito hablar, simplemente para los jóvenes que me escuchan, para los que recién están entrando en los bienes raíces, quiero empezar explicando de la banca y de ahí pasar a los particulares. ¿Ok? Entonces, obviamente que el pequeño empresario, que el empresario mediano, el empresario grande y los particulares, lo que buscan es obviamente una tasa de interés baja o la de mercado para efectos de invertir en sus negocios. Bien, ¿qué pasa cuando tú en el sistema financiero estás fallando o has fallado o tienes una deuda, no cumpliste una letra de cambio, te reportó al sistema una empresa que no le pagaste la deuda, a un banco que no le pagaste o a cualquier empresa, es decir, eres un cliente moroso? Entonces, la empresa reporta al sistema financiero, en el Perú se llama Infocor o a la SBS, y otros países se llaman de otra manera. Por tanto, en el sistema apareces en rojo. Y como apareces en rojo, cuando tú te acercas a pedir un préstamo a un banco, el banco te va a rechazar, te va a decir, no, no calificas porque en el sistema estás tú debiendo a alguien o algún incumplimiento has tenido y esa es la razón por la cual te cerramos la puerta porque definitivamente primero cumple en pagar la deuda para que vengas a tocarnos la puerta. Y ahí viene el tema. ¿Cuál es el tema? Mira, hagan sus preguntas, comparte lo que estoy hablando porque es de suma importancia, es una opinión de una persona que está metido en los bienes raíces 16 años. Como abogado conozco los contratos y las cosas que en este momento te voy a contar. Bien, entonces, ¿qué sucede con esas cantidades de personas que le han cerrado la puerta en los bancos por razones de que no están calificando porque están en el sistema financiero en rojo? Es ahí donde se crean estas empresas grandes, medianas o pequeñas, o personas que con su propio capital o buscan capital de terceros, es decir, inversionistas, donde ellos hacen de intermediarios, ya sea como empresa o ya sea como personas naturales. ¿Y qué le dicen a los inversionistas? Le dicen, oye, mira, coloca tu plata con nosotros y te vamos a pagar una tasa de interés anual, puede ser 20%, 25%, 30%, no sé. Cada empresa colocará el monto que le va a pagar a ese cliente. Y le dice, mira, el dinero que tú me das, o el dinero que tú me das y tú me das y tú me das, o sea, hacen la vaquita o la chanchita, lo vamos a colocar, nosotros nos encargamos de estudiar a un cliente potencial, que normalmente es un empresario, un comerciante, que está necesitando dinero en el mercado y nosotros le vamos a colocar el dinero a ellos. Pero no te preocupes, tu dinero va a estar garantizado. ¿Por qué? Porque ese señor nos va a dar su local comercial, su departamento o su casa en garantía. De tal manera que si en el hipotético caso denegado no cumpliera el señor con pagar las cuotas mensuales que está pactando, entonces nosotros tenemos garantizado la deuda con ejecutarle un proceso judicial de ejecución de garantías para sacar a remate su propiedad. Y después del remate, con esa plata, nosotros recuperamos el capital y no tenemos pierde. Por tanto, es una inversión segura y por tanto te invito a que inviertas con nosotros. Normalmente lo que yo estoy diciendo es el resumen de lo que te dicen estas empresas o estas personas. Normalmente palabras más, palabras menos,
pero eso es lo que invitan a los inversionistas y recalcan esta parte. Tu dinero está garantizada con la propiedad, así que no hay pierde. El peor escenario que puede pasar es que este señor no cobre, perdón, que este señor no pague y nosotros inmediatamente, nosotros como empresa, vamos a iniciar las acciones legales rápidamente para efectos que salga a remate y vamos a recuperar capital e intereses porque eso hemos pactado en el contrato. Bien, si esto te dijeron a ti, si esto tú escuchaste, comenta, y si estás en este negocio, comenta. Bien, ahora viene mi opinión. ¿Qué es lo que tal vez no te cuentan o qué es lo que tienes que tener en cuenta en primer lugar? Porque en el mercado hay de todo tipo de inversionistas. Los que apretan el acelerador a 20% y que en el fondo es producto de su personalidad. Otros que apretan 60 kilómetros por hora y hay otros que son corredores y apretan 120, 150, 180 y arriesgan más. Por tanto, eso dependerá de cada inversionista. Pero yo quiero contarte lo que no te cuentan a ti. Bien, realmente, número uno, ¿quiénes son los que solicitan en realidad estos préstamos? ¿Cuál es el mercado de quienes solicitan este préstamo? ¿Será aquellas empresas o pequeños empresarios o comerciantes que están bien en el sistema financiero y podrían muy bien potencialmente pedir un préstamo al banco con una tasa de interés en Perú, por ejemplo, de 8, 9 o 10%, o en Colombia de 10 y 12%, o en Ecuador de 11 y 12%? ¿Serán esos los clientes que realmente soliciten a estas empresas? Porque, ojo, esta empresa tiene que ganar. Por tanto, ese 30% que te están ofreciendo no es ese 30% que le cobran anualmente a ese empresario. Ese 30% yo le tengo que agregar mi ganancia y por tanto de repente yo le agrego un 20%, 30 más 20 se convierte en 50% para a esa persona que va a pagar o a ese comerciante o ese empresario. Si a ti te están diciendo que te van a pagar 20, por ejemplo, a ese 20 yo tengo que agregarle mínimo 15%. Y por tanto, 20 más 15 vienen 35%, es el que le voy a cobrar realmente a ese empresario. No es lo que te van a pagar a ti, porque a ti muy probablemente ese empresario o esa institución, esa empresa o esa persona que te está convocando, te está diciéndote a ti no te voy a cobrar nada. Yo simplemente sirvo de intermediario y voy a canalizar tu dinero. A ti no te cobro nada. Claro, es que a ti no te cobra nada. Quien le va a aplicar es a ese comerciante pequeño, mediano, al que va a venir a pedir el préstamo. Y por tanto, ahí está su utilidad. Entonces descartemos una cosa. Si a ti te van a dar 25%, te están prometiendo, por ejemplo, 25% anual, yo a eso le agregaría un 15%, sería 30 más 40, 45% fácil que le estoy cobrándole anualmente a ese comerciante. Y sigamos con la reflexión. Les pregunto, un empresario o un comerciante que paga sus impuestos, que es honrado, que cumple con todos sus proveedores, que no tiene deudas, te pregunto, ¿recurriría a estas empresas cuando el mismo dinero le puede dar el banco o cualquier entidad financiera y le podría dar al 8, 9, 10% versus los 45 o 50%? Claro que no, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Ok, entonces la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿quiénes son los que recurren a estas empresas o a estas personas prestamistas? ¿Quiénes? La respuesta está clara. Aquellos que están en rojo en el sistema financiero. Aquellos que no califican un préstamo para el sistema financiero. Es decir, personas en riesgo de poder cumplir, personas en riesgo de poder cumplir las cuotas que están celebrando con este contrato, que normalmente es un contrato de préstamo o de mutuo con garantía hipotecaria. Pero
Sigamos avanzando. A ver, yo como empresa, que yo quiero ganar mi interés a costa del dinero que tú vas a colocar. Yo quiero ganar mis 15 o mis 20% a costa del dinero que ustedes van a colocar, porque no es mi dinero. Yo solamente hago de intermediación. Yo no asumo el riesgo. El riesgo lo asumen ustedes como inversionistas. Por tanto, yo realmente estoy haciendo un estudio financiero. A ti, inversionista, te consta si es que yo, cuando me toca la puerta un comerciante que necesita un préstamo por 1 año o 2 años, por ejemplo, y que me dice que me va a pagar con las ventas que va a realizar. Yo he hecho un estudio financiero como empresa, o sea, así como hace el banco, comienzo a ver sus estados de cuenta, comienzo a ver cuáles son sus ingresos, cómo han fluctuado mes a mes, comienzo a ver si su campaña el año pasado funcionó exactamente igual, o de repente no tiene ninguna documentación, o de repente no es informal. Yo como empresa soy seria y digo, tú no calificas porque tú puedes hacer perder a mi cliente tiempo y no me vas a pagar. Porque ojo, el interés del inversionista no es llegar como el banco, no es llegar a un proceso judicial largo, que eso es lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. En algunos casos, en el Perú puede demorar 2 años o un proceso judicial, y si es en provincia puede demorar 2 años y medio. Yo no sé cuánto demorará en Colombia, cuánto demorará en México, cuánto demorará ejecutar un proceso de ejecución de garantías, pero eso no es el negocio del inversionista. El inversionista quiere que le paguen mes a mes y recuperar su capital al año o después de año, después de 2 años. Eso es lo que él quiere, porque si en el fondo es que quiere el remate, entonces hay que decirle transparentemente, es muy probable 50-50 que vayamos a un proceso judicial de remate, pero eso no se le dice, se le dice en el último caso. Por eso, señores, yo si querían mi opinión, varios me han escrito, si querían mi opinión, les estoy dando mi opinión. ¿Es una inversión de riesgo? Sí, es una inversión de riesgo, porque nadie te garantiza, salvo que sea una empresa ya muy reconocida, o sea, yo, de que efectivamente yo rechazo aquellas solicitudes donde considero que estás demasiado en riesgo. Porque si yo agarro y comienzo a mirar en el sistema financiero cómo está esa empresa y yo veo que debe $300,000, ya ni siquiera debería estar viendo, ni siquiera yo debería estar viendo su flujo de caja, ni siquiera estaría yo viendo ya cómo está. El hecho solamente de deber tanto dinero, ya de frente debería rechazar como rechazan los bancos, pero no. Bueno, te cuento que no. Simplemente no les interesa. Es más, hasta en su publicidad colocan, no te preocupes si estás en el sistema financiero. Nosotros no tomamos en cuenta ello. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Entonces, ¿cuántos comerciantes, cuántos dicen, muchos de ellos yo he escuchado decir, mira, en una campaña, en 2 campañas yo puedo pagar, o sea, campañas le dicen una época, por ejemplo, el Día de la Madre, una época, por ejemplo, Navidad, una época, pero lamentablemente no pueden recurrir al sistema financiero porque lamentablemente pues no han cumplido, no han honrado obligaciones con algún proveedor o alguien en el mercado y por tanto no les abren la puerta del banco y recurren a estas empresas y estas personas, pero el gran problema es que como yo quiero ganar dinero, pues me hago de la vista gorda de cuál es realmente su negocio. Por eso yo les digo a los que me consultaban, señores, ¿a ustedes les consta que haces un estudio financiero serio y responsable y rechazamos? Muy al margen de que esté en el sistema en negativo, puede ser que alguna persona esté en el sistema en rojo, en el sistema financiero, aparezca y puede ser que sea por 3,000, 4,000 soles. Puede ser un monto menor, $3,000, ¿correcto? Y que de repente sean errores, correcto, pero yo como empresa estoy haciendo, a mí me interesa eso, estoy haciendo realmente y estoy rechazando lo que para mí significa un riesgo inminente, lo estoy haciendo eso, me estoy dando cuenta, por ejemplo, si la persona que me está requiriendo el préstamo ha quebrado 3 o 4 empresas, está eludiendo pagos, quebró una empresa, quebró una segunda, quebró una tercera, lo está haciendo. Quiero que entiendan lo siguiente, fíjense que el negocio del inversionista es ganar su dinero una mensualidad o anual, una tasa de interés.
Su negocio no es ir a un juicio, eso no es lo que está buscando, eso no es lo que se quiere, que puede recuperarse con la ejecución de un departamento, de una casa, después de 2 años, etcétera. Sí, relativamente es verdad, es cierto, pero eso no es lo que busca un inversionista para después contarle y decirle, mira, ¿sabes qué? No nos pagó, al parecer le fue mal su campaña de negocio, le robaron el dinero, porque hay mucha informalidad en esto y la informalidad no tiene control. Pero aparte de eso, quiero contarte algo. Escúchame bien esta parte, tal vez lo más serio que te voy a contar, lo que ellos no te dicen. Te voy a contar algo bien, que aquellos que tenemos principios y valores, aquellos que queremos que las cosas se hagan legalmente, pues no estamos de acuerdo. Te voy a contar lo siguiente. Hay un delito que se llama delito de usura. ¿Qué cosa es el delito de usura? El delito de usura casi en todos nuestros códigos penales están ahí indicados. El delito de usura es cuando una persona cobra una tasa de interés por encima de lo que el país puede cobrar. Y normalmente en el Perú se llama Banco Central de Reserva, que establece cuál es esa tasa de interés máxima que entre particulares se puede cobrar. Entre particulares se pueda cobrar. Y eso existe en Ecuador, eso existe en Colombia, a pesar de que tenemos libre mercado, nuestros países no son países comunistas, a pesar de que tenemos, sin embargo, esto tiene que ser regulado. Y en todos países es regulado. En el Perú, normalmente el Banco Central de Reserva lo tiene como en promedio, se dice que es el préstamo, la tasa de interés, a ver, ¿cómo es? La tasa de interés máxima que un banco pueda cobrar, por ejemplo, a los microempresarios. La mitad de eso, de lo que pueda cobrar un banco, el promedio de la mitad es lo que los particulares pueden pactar. Entonces, señores, lo cual puede significar mensualmente pactar un 2% en promedio o 2.5 máximo en promedio. Entonces, ¿qué sucede? A ver, les ayuda a todos. Coloquen en Google, coloquen, perdiendo en qué país es, coloca así, tasa máxima de interés entre particulares, Ecuador, tasa máxima de interés entre particulares, Perú. Coloque eso en Google y ahí te debe salir. Entonces, ¿qué sucede? Escúchame. Si yo quiero cobrar, a ver, si es 13 por 12, no, 4 por 12, ya, quiero cobrar 48% anual a ese comerciante, a esa persona, y yo legalmente, si es 48% anual, tendría que cobrarle 4% mensual, ¿verdad? 4 por 12 serían 48% anual. ¿Estamos claros? Pero ¿qué resulta? Que la ley de mi país me dice, por ejemplo, que lo máximo que puedo cobrar es 2.5. Entonces, si yo colocara en el contrato 4%, estaría cometiendo delito de usura. Y eso lo saben estos comerciantes y estos empresarios. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan la vuelta. Es decir, hacen un contrato que en el fondo es simulado y se aprovechan de la necesidad de ese comerciante. Porque como ese comerciante o esa persona necesita el dinero, entonces acepta estas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Que ese contrato no refleja la verdad, no dice la verdad. Ese contrato dice que se está pactando una tasa de interés del 1.5%. ¿Y saben qué? Dice 1.5%. ¿Para qué? Para poder cumplir con las normas que dice de ese país y no entrar en el delito de usura. Entonces resulta que en el contrato, supongamos, si yo me estoy prestando $50,000 y eso es lo que yo quiero, para poder cubrir ese defecto y para poder cobrar los intereses, si yo estoy pidiendo 50, colocan que me están prestando, por ejemplo, $70,000. Es decir, fuera de la realidad. Indican que me están cobrando, que están prestándome 70,000, pero en el fondo me están dando solo $50,000. Y el propósito es
poder cubrir y cuadrar aquello que no aparece en el contrato. Entonces yo te digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede después cuando a veces no puede cumplir ya ese comerciante, esa persona? Resulta que realmente tiene un contrato simulado. Y eso, ¿quién aparece ahí firmando ese documento? ¿Quién? Tú como inversionista. Tú como inversionista. Yo como empresario no aparezco ahí. Yo no estoy, eres tú. Porque a ti te están dando en garantía la propiedad. Salvo de que el dinero lo acumulen a mí, en mi empresa, y yo estoy autorizando para que la empresa haga el contrato directamente con el cliente. De repente hay algunos que están pactando así. Otros, los mismos inversionistas, firman. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso las empresas? Para que el inversionista vea de que efectivamente está garantizado directamente el dinero que ustedes les han dado. Correcto. Pero hay casos donde a veces la misma empresa es el que resulta el préstamo. Pero lo que yo te quiero decir, que he revisado varios contratos de estos y son contratos simulados. Y entonces muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que a mí me ha pasado, en mi experiencia de abogado, que cuando no han podido cumplir, mira, yo te cuento cosas reales, cosas de la vida real, que cuando no han podido cumplir lo han sacado a remate estas empresas o estas personas naturales o empresas que no son conocidas en el mercado. Y cuando yo he participado, me ha pasado una vez en el remate, me ha adjudicado, yo no sé la historia pasada, yo desconozco la historia pasada. Y cuando me ha adjudicado, y como los que me siguen saben que mi estilo es ir a negociar antes de que venga la policía y hagamos el desalojo, mi estilo mío propio, humano, personal, es ir y decirle a la señora, señora o caballero, mira, yo no tengo nada personal con ustedes. Yo soy un empresario que participa en los remates judiciales y a mí me parece mucho más coherente que en vez de pagarle el dinero a los policías que vienen, al secretario de juzgado, a los cargadores, al camión que tengo que alquilar para sacar sus cosas, a mí me parece más justo darte este dinero a usted para que en algo se ayuden en esta situación tan difícil que están pasando. Yo me solidarizo con ustedes y yo les pido que esto sea pacífico. De esa manera nos evitamos también para que sus vecinos, los que están en este departamento, no tienen por qué saber que ustedes han incumplido una deuda y que tienen que retirarse. No es necesario, señores, pueden retirarse y nosotros guardaremos su secreto. Tranquilo, señora, tranquila, ya llegarán mejores momentos. Siempre me gusta a mí negociar, tal vez si algo me encanta de mi negocio, es esa parte, negociar, hablar a la fibra humana, a ese ser humano que está pasando un momento difícil y que de verdad y de corazón, porque yo también he pasado momentos difíciles. ¿Quién no pasó momentos difíciles? Y siempre les digo, si yo no me adjudicaba, cualquier otro se iba a adjudicar. Pero también lo hago para que no me destruya el departamento, no me destruya esa casa, porque ese es el riesgo que uno corre cuando participas en un remate judicial. Entonces quiero contarte mi anécdota. ¿Qué me pasó? Cuando yo fui a tocar la puerta a una persona, la señora se puso a llorar en lágrimas y tenía mucha rabia y mucha cólera. Y me hizo pasar y me hizo sentar en el mueble. Y yo desconocía qué pasaba detrás. Le estoy contando, esto me pasó en el año 2006, hace mucho tiempo. Porque yo estoy curado y ahora les voy a contar en qué estoy curado. Y cuando me senté, señores, escúchame bien, tú que eres un inversionista, estás viendo. Si tienes lado humano, me vas a escuchar. Si tienes corazón y tienes valores, me vas a entender. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me senté y la señora en lágrimas se fue a su cocina a tomar agua, a limpiarse, a secarse, a tranquilizarse. Y cuando se sentó, me trajo unos documentos y me dijo, doctor, yo en mi desesperación, hace 3 años, me hice un préstamo de esas personas que prestan plata y necesitaba el dinero urgente porque mi mamá, que no tenía seguro y que los hospitales nacionales te sacan cita a muy lejos, tenía un problema que necesitaba plata de su salud para poder operarla. Y me dijeron en esa desesperación que recurra a estas empresas, a estas personas. Y me presté plata y ese documento que han presentado al juicio, eso es falso. A mí solamente me dieron, bueno, eran en soles, aproximadamente lo único que me dieron fue $15,000. Y sin embargo, como usted ve en el documento que aparece ahí,
No dice que me dieron $15,000. Ahí dice que me dieron $25,000. Y yo era consciente que estaba firmando algo que no debería de firmar. Pero era, o firmas o tu mamá se muere. ¿Qué puede elegir usted, doctor? ¿Usted qué haría en ese lugar? Me vi obligado a firmar. No tenía otra alternativa. O era mi mamá o era esto. Y yo con fe dije, voy a pagar esa tasa de interés. En realidad decía ahí el documento que me cobraban 1.3% de tasa de interés. Falso, doctor. ¿Sabe cuánto yo he venido pagando? Yo he venido pagando 8%. 8, yo me quedé sorprendido. 8% mensual. 8% mensual. Y lo único que pagaba era la tasa de interés, la tasa de interés. Así he venido pagando hasta un año, hasta que ya no pude pagar. Ya me fue imposible pagar. Le rogué, le supliqué a ese señor, me dijo, no, usted tiene que pagar. Y ya no pude pagar. Y como ya no pude pagar, entonces ahora vienen a ejecutarme mi casa. Prácticamente con los intereses yo le pagaba una parte. Le prometí la otra parte, hacerme un préstamo de un familiar que me dijo que en el banco se prestaría. Me dijeron, no, tienes que pagar todo lo que te has atrasado. Y ahora me están ejecutando y ahora usted viene acá a reclamarme este departamento. ¿Cómo crees tú que yo me sentí? ¿Cómo crees que en ese momento yo me sentí? Yo tengo hijos, tengo familia, tengo corazón, soy cristiano. ¿Cómo crees que yo me sentí saber que estaba sentado ahí y que yo no tenía la culpa de nada, pero me encontraba con un drama en ese momento? Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú al saber que si bien tú no tienes la culpa de nada, pero entraste en un proceso de remate donde te pareció bien todo, pero no te diste cuenta que había detrás de toda esa historia? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Entonces, señor, señora, a mí me pasó eso. Entonces, en ese momento, ¿tú crees que tuve ganas de querer decirle, señora, vengo acá a darle $1,000 para que usted se retire? ¿Tú crees que iba a tener eco? No, yo me retiré para pensar qué tenía que hacer en esa situación. Al final, me conmoví con su situación. Al final, hicimos un acta y la señora entendió que yo no tenía tampoco la culpa al respecto y que eso tenía que pasar. Al final, traté de ayudarla en algo, obviamente casi nada, en darle un dinero mayor de lo que normalmente daba y le di un plazo de 8 meses para que la señora se retire pacíficamente, un pacto de caballeros. Esperar unos meses más no me iba a hacer pobre, pero a ella sí le iba a ayudar a poder tranquilizar y entender ese dolor que esa señora estaba pasando. A partir de allí, señores, escúchame bien, a partir de allí me prometí jamás, jamás, salvo que me averigüe bien, jamás meterme en remates judiciales donde el demandante sea una persona natural o una empresa desconocida, porque estaría yo corriendo el riesgo de que sea un prestamista más y nuevamente esté jugando con el dolor de esa persona a quien tenga yo que ejecutarla. A partir de ahí me prometí solamente participar en remates judiciales del banco, empresas conocidas, financieras conocidas, cooperativas, empresas de marca, de renombre que jamás se prestarían a simular contratos, que efectivamente dan el préstamo con las tasas que efectivamente dicen en el documento. Por eso que yo en mis entrenamientos, a la gente que me ha escuchado sabe que siempre doy esta recomendación y les digo, métanse señores y van a dormir tranquilo. Y cuando ustedes vayan a querer sacar a esas personas, pues te van a decir, sí, efectivamente mi negocio quebró, efectivamente no pagué las cuotas y no va a haber este dolor ni drama, porque ellos reconocen que por su culpa pasó algo sucedió y no cumplieron con la banca. Esa es mi experiencia que yo te transmito. ¿Querían mi opinión? Esa es mi opinión. Algunos me van a cuestionar. Los que están en este negocio me van a decir otra cosa. Yo lo voy a respetar. Pero yo te digo mi opinión. Cuando me decían, hay este tipo de inversión, ¿qué dices, Jorge? ¿Meto mi dinero? Acá está mi respuesta para todos ustedes, señores. Hagan sus preguntas, lo que les parezca bien o mal. Ahí estamos, señores, para responder. Visiten mi página, Jorge Gil de Facebook y de YouTube, Jorge Gil Alfaro, que seguiremos sacando videos de valor para todos ustedes. Aprovecho para decirles que estoy en Quito, Ecuador, en conferencias que estamos dictando acá, el día sábado, el día lunes, el día miércoles estamos aquí. Si tú estás en Ecuador, en alguna parte de Ecuador, simplemente pide informes abajo y te vamos a dar detalles dónde estamos y horario. Solamente solicita informes
y con gusto te daremos, porque consideramos que estamos sembrando en todo el mundo. Hoy me escribieron de Japón. ¿Cuándo vienes, Jorge, a Japón? Acá hay muchos hispanos, hay muchas casas abandonadas, porque lo que tú dices en los videos es verdad. Me invitan de España, de Italia. Habrá momentos para ir allá a tanto latino que yo sé que existen allá. Señores, bendiciones en su vida. Y un poco sí, me notan apasionado porque he recordado al contar esto la historia que me pasó en el año 2006. Todavía no me puedo olvidar las lágrimas de esa señora. Todavía queda en mi corazón esas experiencias amargas que he tenido en este camino en los bienes raíces. Y esa experiencia me hace hablarles con pasión y decirle que las cosas, no hay nada mejor que vivir en tranquilidad y en paz y no meterse en esas situaciones donde podemos correr ciertos riesgos y estar afectando a personas que realmente no se lo merecen. Bendiciones. Hasta otra oportunidad en otra transmisión. Chao.